Hola, soy Santino Castrocín, ayudante de la Cátedra de Farmacología Básica, y bueno, la idea es repasar algunos conceptos de distribución que los van a seguir aplicando y que los van a tener que aplicar en los siguientes trabajos prácticos. Y obviamente en el día de mañana, sobre todo, que es lo más importante. La idea justamente es que ustedes puedan tener los conceptos bien básicos, bien claros. No es la idea de hacer una clase teórica que ustedes ya la tienen, sino más que nada para que refresquen, para que terminen de sacarse las dudas, para que terminen de entender en caso de que hayan tenido alguna duda. En cuanto a la definición, vamos a repasarla. Sería el pasaje de la droga desde lo que es el compartimento central hacia el resto de los tejidos. El compartimento central estaría constituido, como ustedes bien saben, por la sangre y los órganos ricamente perfundidos como cerebro, hígado, riñón, vaso, corazón mismo, en donde el flujo sanguíneo es tan rápido y tan abundante que se lo considera como si fuera solo un compartimento, mientras que el tejido adiposo, el hueso, el músculo son órganos que no están tan bien perfundidos, por lo tanto se los considera como un compartimento periférico en donde la distribución se da a una velocidad más lenta. No es que no se da, sino que se da de forma más lenta. En cuanto al agua corporal total, bueno, ustedes saben que el organismo es en un 60% agua, en donde en un individuo de 70 kilos, perfectito, serían 42 litros. Lo que importa acá es saber que ese 60 al 20 corresponde al líquido extracelular y el 40 corresponde al líquido intracelular, y ese líquido extracelular sabemos que el 15% es intersticio y el 5% aproximadamente es plasma. Entonces, lo importante acá es ver y tener en cuenta, por ejemplo, en el primer recuadro, una droga con un volumen de distribución muy bajo va a tender a acumularse en el plasma. Después acá tenemos en el segundo recuadro que la droga u otra droga está distribuida tanto en el plasma como en el líquido intersticial, es decir, aún está dentro de lo que es el líquido extracelular. Una droga todavía con mayor volumen de distribución tendrá la capacidad de ingresar también en las células, y drogas con un muy alto volumen de distribución, drogas generalmente liposolubles, tienen un volumen de distribución mayor a 42 litros muchas veces, tienen la capacidad de ingresar dentro de las células. Y después vamos a ver por la definición de volumen de distribución que, como dije, van a tener un volumen de distribución hasta veces que supere esos 42 litros. ¿Por qué? Porque la droga se distribuye muy bien, como observamos acá. Se encuentra por completo dentro de las células. En cuanto a los factores determinantes del volumen de distribución, tenemos al pH y al pKa. El pH, logaritmo negativo de la concentración de protones, pKa, pH al cual la droga se encuentra en un 50% ionizada y un 50% no ionizada. ¿Esto de qué me sirve? Bueno, para saber que si una droga es ácida, va a tender a acumularse en los compartimentos básicos y va a tender a distribuirse en los compartimentos ácidos. Mientras que las drogas básicas van a tender a acumularse en los compartimentos ácidos, como por ejemplo el pH, como por ejemplo así, la leche materna que tiene un pH ácido, y va a tender a absorberse, en los compartimentos básicos, porque circula en su forma no ionizada. Eso ya lo vieron en la absorción. En cuanto a flujo sanguíneo y permeabilidad capilar, son proporcionales al volumen de distribución. Cuanto mayor volumen de distribución haya, cuanto mayor flujo sanguíneo haya, mejor flujo sanguíneo, no haya obstrucciones, etc. Cuando haya una mejor, un aumento de la permeabilidad capilar o una microcirculación adecuada, va a haber mayor volumen de distribución. En cuanto a la estructura del fármaco, es otro parámetro que hay que tener en cuenta, sobre todo en el caso de los liposolubles que tienen un muy buen volumen de distribución. Y por último, la unión de proteínas plasmáticas, que por ahí lo más relevante y lo más decisivo. Los fármacos tienen que estar libres de proteínas para tener acción. Un fármaco unido a proteínas es un fármaco que no tiene acción farmacológica, que no puede distribuirse. Ahora sí entramos en la definición, en donde hablamos de un modelo siempre bicompartimental. Recuerden que el organismo no es solamente plasma, yo no pongo el fármaco solamente y solamente queda en el plasma, sino que es que tiene la capacidad de distribuirse a los distintos compartimentos. Por lo tanto hablamos de un modelo, en este caso bicompartimental, en donde tenemos que utilizar una definición de algo que es hipotético, que es ficticio. El volumen de distribución aparente es un volumen, como dice ahí, hipotético, en el cual la cantidad del fármaco necesitaría estar distribuida para que en todos los órganos las concentraciones se equiparen a la del plasma.
y se calcula como la dosis dividido de la concentración plasmática. ¿Y cuál es el objetivo y cuál es el porqué del volumen de distribución aparente? ¿De qué sirve? Sirve para obtener la dosis de carga. La dosis de carga después van a ver que se va a calcular como la concentración plasmática por el volumen de distribución. La dosis de carga, ustedes después van a ver en dosificación como dije, es una dosis que se necesita aplicar para llegar rápidamente a lo que son los rangos terapéuticos y a concentraciones efectivas dentro de esos rangos terapéuticos, en un contexto en el cual el paciente lo amerite. El objetivo de la dosis de carga es llegar rápidamente a esas concentraciones terapéuticas, y para eso se utiliza el volumen de distribución aparente. En cuanto a los factores que modifican el volumen de distribución, bueno, ya dije el flujo sanguíneo, en donde en un paciente que, bueno, en este caso, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca que tiene un menor flujo sanguíneo, va a tener un menor volumen de distribución. Paciente que tiene una hipoproteinemia, ustedes podrán pensar situaciones, a mí por ejemplo se me ocurre la cirrosis, se me ocurre el síndrome nefrótico, se me ocurre la malnutrición. Es un paciente que tiene mayor cantidad de droga libre. ¿Por qué? Porque tiene menos proteínas circulantes. Eso va a generar un aumento del volumen de distribución. En el embarazo aumenta el volumen de distribución. En el caso de los edemas, la citis, los derrames pleurales, va a haber un aumento del volumen de distribución, sobre todo de las drogas hidrosolubles. Paciente con sobrepeso o obesidad va a tener aumento de volumen de distribución de las liposolubles, y se dice que baja el volumen de la distribución de las hidrosolubles, mientras que por el contrario, pacientes con bajo peso, anoréxicos, caquéticos van a tener un menor volumen de distribución. Tienen menos masa grasa, tienen menos masa muscular, parecido al anciano, que también tiene un menor volumen de distribución. Y por último, lo que había explicado anteriormente, nosotros si quieren repasamos, si quieren para acordarse de esto, pueden utilizar los factores determinantes. Hablamos de un paciente con hipoproteinemia, y acá dicen lo de la unión de proteínas plasmáticas. Hablamos también del flujo sanguíneo en un paciente con insuficiencia cardíaca, y acá me meto en lo que es el pH y el pK, que también es un factor determinante, en donde volvemos a repetir el concepto que habíamos dicho anteriormente. Droga ácida en un medio ácido, droga alcalina en un medio alcalino, va a circular en su forma no ionizada, entonces va a tender a absorberse, mientras que la droga ácida en medio alcalino o droga alcalina en medio ácido va a tender a acumularse, entonces la distribución va a ser menor, el volumen de distribución va a ser menor. Entonces, siempre que haya una circunstancia que aumente ese volumen de distribución, va a haber que aumentar la dosis administrada para poder mantener la concentración plasmática por encima de la concentración mínima efectiva. Nosotros el objetivo que tenemos es de alcanzar concentraciones plasmáticas que nos permitan que el fármaco produzca su efecto. Nosotros damos el fármaco para que el fármaco produzca su efecto. Entonces necesitamos que alcance una concentración que le permita llegar a ese efecto. Y el valor mínimo es la concentración mínima efectiva. Pero, obviamente, hay un límite, y ese límite está dado por la concentración mínima tóxica, que es una concentración en el plasma del fármaco, en donde ya deja de dar el efecto deseado y pasa a realizar el efecto tóxico. La distancia de concentraciones entre lo que es la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva es conocido como rango terapéutico. Dentro de ese rango terapéutico nosotros tenemos que establecer la dosis del paciente para llegar a esas concentraciones. Esas concentraciones tienen que estar dentro de ese rango terapéutico. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones que acabo de explicar. Situaciones como insuficiencia cardíaca, situaciones como de hipoproteinemia, situaciones de embarazo, de patologías como no sé, hipertensión portal que den ascitis, o patologías cardíacas que den edemas de pulmón, derrames pleurales, paciente que tiene alteraciones en lo que es el perfil lipídico, bueno, y obviamente el tema de el medio en donde se pueden acumular las drogas, o en donde se pueden absorber o pasar rápidamente al intersticio o adentro de las células más rápido. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta justamente para tener controladas estas concentraciones. Bueno, cualquier duda me pueden consultar, obviamente estoy más que abierto, y los esperamos en la cátedra todos los lunes, así que espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.